¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, con 14 grados tenemos la temperatura, así que hoy un día maravilloso, el sol brilla, mañana tenemos un almuerzo de todo el equipo, de que hacemos buenos negocios, que va a ser muy lindo reencontrarnos en vivo, en directo, porque estuvimos así más de, sí, año y medio vía Zoom, por un lado milagroso esto, por el otro lado, bueno, como siempre hablamos, más de 100.000 muertos, las condolencias, el saludo desde aquí, desde Buenos Negocios, que siempre estuvimos dando sugerencias y trayendo a médicos de primer nivel al programa, ¿no? Y bueno, y se viene la Delta con todo, y acá por más que haya intenciones y dicen nuevos spots publicitarios que vacunaron a más del 50% con una dosis, pero viene la Delta y ya está como jodidito el tema en el mundo, ¿no? Se abre Europa y bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de ver el diario el día posterior, pero bueno, esperemos que esta vez sí, y como ya están las elecciones ahí, ya vimos todas estas movidas, los egos, una oposición que no se junta que, bueno, para que en nuestro país haya democracia y que sea republicano de verdad. Bueno, Alberto, te paso un poquito la posta para que, bueno, no nos deprimas, porque siempre el mensaje es positivo al final, pero bueno, tenemos... bueno, hay de todo, como en botica, tío, como se dice en España. Correcto, Charlie. Realmente, primero yo quiero comentar que hoy va a ser un programa muy fuerte, porque los temas en sí son muy importantes, pero aparte porque lo voy a desnudar con una crudeza total, despojado de cualquier tipo de bandería política. Yo no activo ningún partido político, no me interesa, no lo hice Así es. nunca, así que al que le molesta no es un problema mío. Creo que los argentinos finalmente nos merecemos la verdad, independientemente del gobierno que esté de turno. Porque a través de la historia parece ser que los políticos lo que hacen es hablar de cosas que no pueden nunca cumplir. Y pruebas al canto. Por eso me permití titular el programa de hoy, Sí, Argentina, país de marginales. Vamos a ver los así es. datos y luego vamos a ir a tratar de enhebrar algunos conceptos. En Como siempre principio, decimos, Alberto, en tu sección, datos, no relatos, ¿no? correcto, correcto, es así. Así que, bueno, de alguna manera también es un anticipo de lo que vamos a ver en televisión en la próxima semana, porque como siempre Así dice es. Charlie Cohen, ¿viste? Damos algún puntapié acá y después los medios en general reproducen el mismo tema, abordándolos, pero básicamente es el mismo tema. Vamos a las Marcás verdades. tendencia, Alberto, es eso, marcás Ah, tendencia. no, pero vamos a hablar de los temas adecuados. Argentina se transformó en un país de marginales. Cuando digo marginales, es un país que se cayó mayoritaria y masivamente del nivel de vida que tenía. El que era clase alta bajó a una clase media alta bajó a una clase media, la clase media bajó a la pobreza, los pobres pasaron a ser indigentes. Argentina recreó ahora el tema del trueque, cosa que el mundo dejó en el siglo XVIII. Sí, Argentina es sí. un país del trueque, porque como no hay físico, no hay dinero, hay una pobreza gigantesca. Estamos nuevamente con el trueque. Entonces cambiamos cacerola. Y ojo, lo digo con respeto total, no lo digo como crítica, porque la persona que necesita llevar la comida a su casa, es lícito la manera que lo hace. Y es tan lícito hacerlo como trueque como con dinero. Lo comento simplemente por el estado de indefensión y postración a la cual llegó la República Argentina. Trueque. ¿Sabés qué? Perdona Empiezan. que te corto ahí algo, porque sí lo vi en un programa de televisión, era el mismo momento, y una persona estaba vendiendo, a ver si me explico, una estufa eléctrica que tenía por comida. O Por sea, comida. prefería después, porque ahora viene el frío, hoy tenemos casi una primavera con estos 14 grados y sol, pero esta va a ser una de las semanas más frías del año, así que a partir de mañana bueno, no, ganeo de frío, así que, y esa persona, evidentemente, ante la imposibilidad de llevar dinero a su casa, estaba canjeando, bueno, trocando esa estufa
por comida. Es una cosa de locos. Es terrible, porque la verdad esa misma persona, como bien decís vos, Charlie, dijo que prefería morirse de frío y no de hambre. Prefería morirse de frío y no de hambre. Disculpame que estoy un poquito resfriado. Bueno, en 10 años te quiero comentar, en 10 años se perdieron 7.300.000 personas que abandonaron la clase media. Por supuesto, movilidad social descendente. De ese total, el Banco Mundial dijo que en el año 2020 1.700.000 personas perdieron el estatus de clase media. Vos me dirás, la pandemia, sí, pero el proceso de destrucción de la clase media comenzó significativamente ya 10 años. Te quiero comentar que la clase media alta y los que eran ricos se estimaba anteriormente que eran un 20%, actualmente son un 10%. Desde 1935, la inflación promedio de Argentina da un 52% anual. O sea que hace 86 años Argentina tiene un promedio de inflación de 52% anual. Creo que han pasado todos los gobiernos habidos y por haber. Habidos y por haber. Por eso, para que quepa duda que acá no estoy hablando de ningún partido político en particular. Se han destruido 3 o 4 signos monetarios. Cuando vos destruís un signo monetario, volaste toda la economía de un país. Porque, en definitiva, la moneda, que es una unidad de valor, el instrumento general de los cambios y una reserva de valor. Hoy, también este peso argentino, el peso, es simplemente transaccional para ir a comprar una lechuga, verdura, lo que sea. Pero no es una reserva de valor porque vos no podés suponer de que alguien va a ahorrar en pesos. No existe. Sí. Directamente la gente ya ni siquiera tiene capacidad de ahorro. Apenas tiene capacidad para comer. Sigamos. Desde estas cifras que son terribles, la pobreza, que en la época de Ilia, 1974, no llegaba al 5%, estaban entre un 4 y un 5%. Hoy la pobreza, soy muy generoso, mínimo 50%. 10 veces, 1000% subió la pobreza en 50 años. También digo, han pasado partidos de todos los signos políticos. Hoy, casi un 70% de los chicos son pobres. 3 de 4 chicos, 3 de 4 chicos no comen todos los días. Ni siquiera comen las comidas como corresponde. Y esto lo digo, porque como siempre te digo, Argentina se hizo bien el idiota respecto al tema de la pobreza. El tema de la pobreza es un latiguillo que se grimió históricamente para los hechos electorales y después se han cagado literalmente en los pobres. Y esto también hay que decirlo. Y lo digo porque yo hace años publiqué y charlé en el exterior, se publicó artículos de la pobreza, que lo pueden consultar en internet. 2018, estaba Máquina en el recordanos para el público que nos está viendo, por aquellos que por primera vez están sintonizando www.conexionabierta.com.ar y en el mundo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es tu...? Yo tengo el artículo, yo tengo mi página y también está en YouTube. Buscan el artículo Argentina y los niños del hambre. También está en mi página, albertoruscoliquet.com. Acá no se dio ni 5 de bolilla. En el exterior, cuando yo viajo mucho de conferencias en muchísimos países, me pregunta más de la pobreza que lo que interesaba acá en la República Argentina. En aquel momento escribí 2/3 partes de los niños son pobres y tenían dificultades serias para comer. Y esto también habla para educar. Sigamos con las cifras. Más de 1 millón de chicos el año pasado desertaron de la escuela pública, desertaron de la escolaridad. Estos chicos es dificilísimo que vuelvan a ser integrados. Es curioso. El país que tuvo a Sarmiento, sacó a los países, a este país del analfabetismo, se transformó en un país de analfabetos también. No solamente por el 1 millón de chicos que están en la escuela, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, más del 50% de los chicos no terminan el secundario. Las herramientas hoy para triunfar en la vida ya hablan no solamente de un título universitario, si lo querés tener, hablan también de una maestría, hablan también de tener tu idioma base, el castellano o el español,
y como mínimo 2 idiomas más, mínimamente uno de los dos sería el inglés. Te digo esto para que sepa la gente que cuando va al exterior, ¿de qué estamos hablando? Yo pasé los últimos 40, 50 años de mi vida viajando permanentemente. Conozco casi todo el mundo al respecto. Así que sé de lo que te hablo. Y no voy de turista, ¿eh? Voy a trabajar, voy a charlar, me reúno con políticos, en universidades, así que sé de lo que estoy hablando. Te quiero comentar de que Argentina en los últimos años duplicó los empleados públicos, son casi 3.800.000, tanto empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Pero el empleo privado en 10 años no creció, no se creó empleo privado. En consecuencia, si no hay empleo privado, no hay empleo, porque el Estado no solamente que no genera riqueza, es una mentira escandalosa decir que el Estado genera riqueza, no genera nada. El Estado administra, y muchas veces mal administra, el dinero que genera la gente que trabaja en serio en el ámbito privado. En consecuencia, como el Estado generó simplemente empleado público con motivos electoralistas espantosos, también es cierto que el Estado se metió en una vorágine de gasto para financiarlo o emitía, llevándonos a inflaciones espantosas. Esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico. Sí. Y también chupando todo el crédito que había en el sistema bancario, con lo cual el sistema privado no tenía acceso casi al crédito privado, porque la verdad que al banco le era más cómodo prestar al Estado a tasas exorbitantes con ningún riesgo de cobranza, ¿y para qué le va a prestar al sector privado? Ahí el sector privado también se quedó sin financiamiento. Esto es la República Argentina, esto también es histórico. Sabés que justamente, Alberto, ahí te corto un poquito porque estuve leyendo periódicos del área económica, la cantidad de empresas, y eso seguro lo vas a tocar ahora ese tema, de multinacionales, claro, que se están yendo del país. Y no es que dijeron no a ningún país de Latinoamérica. Invierten en Chile, invierten en Brasil, aunque se diga que está este loquinio de presidente, Bolsonaro, invierten en México, y es Latinoamérica eso. Pero aquí es el país, la máquina de impedir. Absolutamente. Tan es así, Charlie, que ya están contabilizados 20 multinacionales que se retiraron. La última, la semana pasada, anunció el retiro Eli Lilly, un laboratorio internacional con más de 100 empleados acá que fabricaba remedios muy sofisticados, entre ellos para la diabetes. Le da en la utilización de la tecnología, creo que a otro laboratorio, Rafo, para que continúe, sí. Pero ellos se retiran de Argentina. ¿El por qué se retiran de Argentina? Esto incluso hubo un pronunciamiento de muchos asesores de multinacionales y básicamente señalaron 4 o 5 puntos. Primero, Argentina no es previsible. Segundo, Argentina con esta inflación no se puede trabajar. Tercero, la posibilidad de remesar dólares al exterior es inexistente. Las políticas cambian permanente y totalmente, de blanco, negro, verde y amarillo. No se puede programar. Yo cuando trabajaba, y también estudié en el exterior, vos sabés que las multinacionales, cuando hablo de mi caso personal, pero no solamente el mío, cuando establecen programas estratégicos, vos tenés que hacer un programa estratégico a 5 años, en cuanto a proyectar en la caja, la cifra de venta, presupuesto de venta, y un aspecto que se denomina en inglés el business environment. ¿Qué quiere decir? El clima de negocio. Vos sabés que el clima de negocio se está apuntado también en estos asesores de multinacionales que dicen que es espantoso. ¿Qué quiere decir clima de negocio? Que no hay una actitud friendly y amistosa para las empresas privadas. Acá, los políticos, como latiguillo de ignorancia, se pasan diciendo que todas las empresas son una manga de crápulas, unos cagadores, y que Argentina está así por culpa del empleo privado, sin decir la verdad, que ellos están cobrando sueldos que no se merecen, ni siquiera en cantidad, ni siquiera estar ahí, porque existe el empleo privado. Sigamos con las cifras de la marginalidad. Ahí te corto un poquito, Alberto, que no hay que irse a Suecia, Suiza, a un país bien cercano, Uruguay, que el presidente de la calle Pou dijo, señores, nos bajamos nuestros sueldos desde el mío hasta el último empleado del gobierno, por lo menos mostrar empatía. Acá se aumentaron un 40% cuando el ministro de Economía estaba hablando de un 29%. Disculpad que lo acabo de ver, entró a
a nuestro Zoom el querido amigo, el doctor Guillermo Capulla, referente de todos los temas que tienen que ver con la salud, y también él es comunicador científico, porque hay muchos médicos que de pronto en su área pueden ser muy buenos, pero ante un micrófono hablan de determinada manera y bueno, y el gran público no lo entiende. ¿Qué tal, doctor Guillermo Capulla? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Charlie? ¿Cómo le va a todos? Gracias por la comunicación, muy amable. Mira, justo estaba el doctor Alberto Ruscolequier, economista, analista internacional, hablando y nombró a un laboratorio. Sé que hay otro más que también se quiere ir y que está buscando algún otro referente de un laboratorio nacional para que siga o continúe con los productos o los medicamentos que ellos utilizan. ¿Qué opinás vos, que estás en medio y también tenés la responsabilidad de ser uno de los directores del Sanatorio Finoquieto, ¿no? Mirá, la verdad que cualquier cierre, sea de un laboratorio, sea de un comercio pequeño del barrio, siempre genera mucha tristeza, porque sabes que atrás de eso hay familias que dependen de su trabajo, y me imagino Eli Lilly, que es un laboratorio, como estás diciendo, que trabajan muchas familias ahí. Bueno, la operatoria va a estar dedicada a otro laboratorio a partir de poco tiempo, pero sin duda los cierres de trabajos generan mucha angustia y mucha tristeza. Otro día caminaba por Microcentro y la verdad que quedé bastante preocupado, ¿no? Porque parecía una ciudad en apocalipsis, ¿no? Con los locales vacíos, gente por la calle pidiendo. Me generó cierta inquietud. Me senté a tomar un cafecito ahí y a mirar qué estaba pasando. Digo, quiero la Argentina de vuelta con todos los problemas, pero fuera de pandemia. Sin duda va a costar un poco. Te corto un poquito, lo hablamos con el doctor Alberto Ruscolequier, que un par de días a la semana nos juntábamos, y justamente en el centro, y antes de la pandemia ya había un poquito de esa recesión, claro, que veíamos, lugares cerrados, pero bueno, lo de esta, golpe de gracia, no la pandemia, podemos decir la cuarentena, claro, que tuvimos. Eso produjo que, y sin ningún tipo de ayuda, a aquellos que tienen su emprendimiento privado, y es muy lamentable. Uno ve en una ciudad, como vos bien decís, falta esas películas del Far West, que vengan esos rastrojos, ¿no? Porque hay lugares que vas caminando. Estaba hablando con gente amiga en la calle Florida. En su momento yo tuve un par de locales en la calle Florida en la época buena del auge en su momento, y lógicamente es una calle del turismo, y bueno, y ahora hay un 60% de locales que están cerrados. O sea que tu fortuna incalculable se genera en la calle Florida. Y un poquito, cambio. No, volviendo al tema, y para llevar tranquilidad a la gente, si están escuchando a alguien que tiene diabetes, está consumiendo algún producto del laboratorio Lilly, o sea, hay muchos laboratorios acá en Argentina, porque escuchaba una radio que decía que la gente se quedaba sin medicamentos, y no es así. O sea, va a tener quizás laboratorio de producto de este mismo laboratorio a través del distribuidor, o bien podrá el médico que lo atienda darle un producto casi similar, las mismas características de otro laboratorio también, así que se quede tranquila la gente, porque si no, genera mucha angustia, que esté escuchando y se me va a quedar sin medicación. No es así. Se va a poder, de alguna manera, reemplazar eso. Lo que me da pena es, por supuesto, que se vayan empresas, o uno quiere que lleguen las empresas y que se genere trabajo para todos los argentinos y argentinas. Sin duda eso nos da un poco de tristeza, y como persona del mundo de la medicina, de la farmacia, de la farmacéutica, que conocemos bastante, vos y yo, Charlie, nos da pena por la gente que se queda sin empleo, que nos afecta a todos. La realidad es esta, ¿no? El que piensa que la pérdida de empleo de fuente de trabajo, y esto no lo digo yo, lo digo como un ciudadano simple, perdón, yo no soy economista, pero es simple. Si en algún momento nos termina impactando a todos esto, ¿no? Es así. Porque son obras sociales que dejan de recibir aportes y contribuciones, prepagas que dejan de tener afiliados, gente que deja de ir al sanatorio, tendrá un lugar, se aumenta la consulta del hospital público, se aumenta el gasto en general de la salud pública, etcétera, etcétera. Sin duda un problema. Bueno, y ahora con respecto, estábamos hablando con el doctor Alberto Ruscolequier, que él también conoció varios países y dando charlas a nivel internacional,
justo yo estaba en Uruguay, él vino a dar una de esas charlas que él da comúnmente en diferentes países. Sí estamos hablando de eso, la tristeza de que en casi todos los países uno va y como la película esa que hizo en su momento Campanella, ¿no? Vientos de agua, como la abuela vino en barco y ahora los nietos se van en avión, vuelven en avión a Europa. Entonces es difícil, ¿no? El tema. Y con respecto a Europa, que uno vemos el periódico el día después, con respecto a las vacunas, la Delta, esta segunda vacuna que dicen que va a llegar, ¿qué es lo que opinás, doctor Guillermo Capulla? Bueno, como digo habitualmente, no hace falta ser ni médico, ni estadístico, persona especialista en estadísticas o sanitarista, para mirar las curvas y ver lo que está pasando, por ejemplo, en Inglaterra. Reino Unido tiene el 50% de la población vacunada con las 2 dosis, y un porcentaje algo menor, creo que un 17%, con una dosis. Y si uno mira cómo va creciendo la cantidad de contagios, es muy grande, anda más o menos en 40.000, 20.000, pero está oscilando en números altos. Esa curva crece mucho y aparece una letalidad baja. Hoy hablaba con Estados Unidos también, hablaba con un investigador argentino que trabaja en Nueva York, que es director de un centro de un hospital importante en la parte de neumonología, y decía que la cuarta ola en Estados Unidos es inexorable. Ahora, la pandemia se va a dar justamente en personas no vacunadas. Es otra pandemia. Nuestra pandemia, la gente que cree en la vacuna, que se vacuna, podemos infectarnos, pero no vamos a pasar a integrar, a engrosar esos números de personas en terapia intensiva, muy probablemente, ni personas que se complican gravemente, que tienen que ir a asistencia respiratoria mecánica, y obviamente tratar de evitar la muerte, que en estos casos son muy, muy bajos, muy extremos los casos donde personas vacunadas con las 2 dosis llegan a esa condición. Esta pandemia es otro partido que se va a jugar, que cada país lo va a jugar de manera diferente. Lo está jugando Inglaterra, Francia lo está jugando con mucho problema, porque también lo dijo Angela Merkel: yo me voy, muchachos, pero atención, dice, esto no terminó, esto sigue. Yo había comentado al principio de la pandemia que había 3 escenarios posibles. Uno, que esto tuviese una gran ola y que se apagase como una velita, cosa que no pasó, y era el escenario menos probable. La otra era que pasase lo que pasó en la gripe española en 1918, donde había una primera ola y una segunda ola que fue más grande todavía y después se extinguió. Y lo que está pasando en el mundo, que estamos viendo ahora, justamente recién me acaban de llamar de Madrid, una periodista de Madrid me dice: Guillermo, vamos por la 5ª ola. Es que esto evolucione con picos, en espigas, y no se termine, baja, sube, baja, sube, baja, sube, que también tiene que ver con la no vacunación y con lo estacional. Pensemos que Europa comienza en breve, ya comienza con el otoño, empieza a tener ya los fríos, y esto, bueno, sin duda, en aquellas personas que son vulnerables, ya porque tienen factores de riesgo, sumado a eso, que no quieren vacunarse, antivacunas, estamos ante un problema bastante interesante, bastante importante, que de alguna manera Francia dice: bueno, ¿querés entrar al bar? ¿Querés entrar a un restaurante? ¿Querés un espectáculo público? Flaco, pasaporte, pasaporte. ¿Qué está pasando en el Provincia de Buenos Aires? Bueno, vas a entrar a un bar, un restaurante, van a aumentar el aforo, pero tenés que tener por lo menos una dosis. Las 2 vacunas. Una vacuna, porque si piden las 2, muy poca gente tiene las 2 dosis de vacuna. En Argentina, todas las dosis que hay aplicadas, sin más de 50 con una dosis y un 13% con las 2 dosis. Pero por lo menos tener ese grado de inmunidad que te permita poder transitar. Acá no es un tema individual de decisión individual, es un tema de decisión individual porque hace lo colectivo esto. Yo no puedo pensar en mí mismo sin pensar en lo que pasa en la República Argentina. Y esto pasa no solamente con la vacuna contra COVID, pasa con la vacuna gripal, pasa con las vacunas obligatorias del calendario, de los chicos que van al colegio, los papás no los quieren vacunar, porque dicen: mi hijo no se enferma, mi hijo no se enferma. Y me gustaría que esos papás vayan un día a un hospital público y vean lo que es, un hospital público, privado, lo que sea, que es un chico que tenga meningitis o sarampión, que se complica y que se muere. De hecho, hay países en Europa que han generado juicios a los padres por negligencia de dejar sin vacunar a sus hijos. Y no se enferman esos chicos porque los demás padres son conscientes de la responsabilidad que tienen que tener y vacunan a sus hijos, y de ese modo protegen dentro de esa aula a los chiquitos que no están vacunados. Pero ¿qué pasa? Mira esto.
Justo la causalidad, encontré aquí una carpetita en medio del despelote, porque yo no tengo el TOC de tener todo muy, muy ordenadito, y encontré una carpetita, claro, no tenía el título, y estuvimos en un evento, y usted estuvo ahí, Evitemos la Neumonía. Esto fue en el 2019, mayo, y una de las exponentes fue Carla Bisotti. Después eso me entero, claro, cuando veo, digo, uy, acá estuvimos, nuestro amigo José María Oribe, estuvo el doctor Guillermo Capulla, se vacunaba en vivo a todos los periodistas que manejamos temas de salud, y con respecto a eso hay una noticia interesante, ¿no? Con respecto a la vacunación antigripal. Sí, hay una realidad que se está viendo que, si bien la vacuna gripal, por supuesto, no reemplaza la vacuna contra COVID, aquellas personas que se vacunan contra la gripe tienen menor probabilidad de ir a hospitalizarse y a terapia intensiva. Además está lo que mostrabas vos en la campaña contra la neumonía, ¿no? Aquellas personas que son grupos de riesgo, tienen que vacunarse contra la neumonía y pueden aplicarse en el mismo acto de un brazo la vacuna antigripal y de otro brazo la vacuna contra la neumonía. Un tema importante, Charlie, tiene que ver con esto, y justamente estoy fomentando nuevamente, a pesar de que la gente dice, no, ya termina el invierno, no hay que vacunarse contra la gripe, hay que vacunarse contra la gripe. El gobierno compra todos los años unas 10 millones, 12 millones de vacuna antigripal para los grupos de riesgo, y lo repito rápidamente para que la gente sepa. Chiquitos entre 6 meses y 2 años de edad, mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, personal de salud, embarazadas que no se vacunaron en el embarazo, tienen 10 días después del parto para poder vacunarse, mayores de 65 años, y entre medio de esos grupos etarios, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo, bueno, las que sabemos, ¿no? Diabetes, obesidad mórbida, trasplantados, pacientes oncohematológicos, EPOC, etcétera, etcétera. Tienen tiempo para vacunarse, hay mucho tiempo para vacunarse, y hay que vacunarse, porque además se mezclan los síntomas, y las personas saben si está con gripe, si tiene COVID, si estoy engripado, tengo un resfrío, hay mucha confusión con todo esto. Saqué un artículo el día viernes en ámbito justamente relacionado con esto, la importancia de la vacunación antigripal en esta época del año, que hay tiempo para vacunarse, que no dejen de vacunarse, que la vacuna en el mundo contra la gripe previene muchas muertes. Pensemos que la OMS dice que por año pueden llegar a morir hasta 650.000 personas por gripe y sus consecuencias. Una cifra no menor, y pensemos que es una forma también de luchar contra COVID, porque lo que tratamos de evitar es la co-circulación de ambos virus, el virus de la gripe y el virus COVID-19. Recordar un tema, porque bueno, yo todavía no me vacuné contra la gripe, recién estuve con la segunda aplicación de la misma vacuna que usted, porque creo que el doctor Alberto Ruscolequier, no sé si fue ¿con cuál te vacunaste? No con la China, nosotros con Sinopharm, con el doctor Puya. ¿Usted, Alberto? Con la Sinopharm, la China. Ah, también, bueno, estamos los tres, estamos como chinitos. Esperemos, escucha cosita. Después de la segunda, ¿cuántos días para darme al final? Me convenciste, me voy a dar contra la gripe y la neumonía. ¿Cuántos días tengo que esperar? La realidad es que no existe, en aquellos casos de vacunación, un intervalo limitado. Puede vacunarse inclusive simultáneamente. Lo que pasa es que en Argentina se aconseja 14 días de diferencia entre una vacuna y la otra. Por dos motivos. Primero, porque no había vacunas, entonces se tomó esa decisión de espaciarla a 14 días. Eso es punto uno. Y punto dos, para, digamos, si se aplican juntas, para diferenciar algún posible evento adverso de alguna vacuna, para decir, bueno, no sé cuál vacuna es la que me provocó un evento adverso y por eso se aconseja espaciarla más. Pero se está estudiando, Charlie, y Alberto, está estudiando en el mundo, y ya hay ensayos clínicos, en una misma vacuna, escucha esto, una misma vacuna, aplicar conjuntamente la vacuna antigripal y la vacuna anti-SARS-CoV-2, que es la vacuna contra el COVID, en una sola dosis. Ah, bueno, esa es una novedad, por lo menos que la podemos decir en el programa. Sí, pero no la gente escuchado. No tenga miedo si lo convocan para vacunarse, no pierdan la oportunidad de vacunarse contra la gripe. Se aconseja 14 días, pero si pasaron 10 días, 8, 7, no hay problema, no existe, digamos, una contraindicación desde el punto de vista médico para que esto suceda.
Bueno, doctor Guillermo Capulla, por lo que veo, con el delantal, a pesar que las vacaciones de invierno y sus niñas le piden, vamos al circo, vamos aquí, vamos para allá, está ahí. Mis hijas al circo, pero Charlie, no Ya no, son un poquito más grandes. Por 13, 14 años, circo. Circo no. No, mamá, Charlie, te quedaste en el pasado. No, pero justo estuve en el estreno y conviene ir a ver también, no es chivo, es por un amigo, Flavio Mendoza, es ese nuevo circo que hay, que existe, que ya no es el de nuestra época, que teníamos los payasos y los animales y todo eso. Realmente vale la pena ir a ver ahí en el Parque Sarmiento. Los saludo a mi amigo Luis Díaz y lógicamente a Flavio Mendoza, que fui a ver, es algo espectacular, Vale la pena ir a verlo. Espectacular. De hecho, es espectacular. Sí. Me refería al circo que consumimos nosotros, ¿no? Como decíamos. Claro, ese circo ese sí, ya no va más. Bueno, doctor Guillermo Capulla, muchas gracias por estar presente aquí en Buenos Negocios y como siempre darnos las últimas novedades con todo lo que tiene que ver con el mundo científico. Gracias, Charlie, gracias Alberto, un abrazo grande, muy amable por este espacio. Gracias. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Guillermo Capulla, médico, cirujano, directivo del Sanatorio Finoquieto. Y seguimos, Alberto, justo se dio esas hermosas causalidades que justo en el tema de salud. Me pareció muy bien. Y yo para continuar un poquitito la idea de pensamiento, después vamos a charlar un tema que la gente, que voy a tratar de hacer una conexión, un tema que hoy casi no lo charló nadie. Bueno, continuamos. Entonces, la deuda que tiene Argentina es un 100% del Producto Bruto. El déficit fiscal está en el primario, algo así como 3,5, 3,8 del PBI. El fiscal primario es el déficit antes de computar el pago de los intereses. Más el déficit que tiene el Banco Central, llamado cuasi fiscal, estamos arriba de un 7,2%. Son cifras enormes. La clase baja, años atrás era el 15% del país. Actualmente la clase baja supera largamente el 40%. El Banco Central está prácticamente fundido porque nos alegramos que no tiene reservas negativas, pero ¿cuáles son las reservas del Banco Central? Cuando vos empezás a sacar la plata que debe, etcétera, etcétera. 6, 7 mil millones de dólares. Esto realmente es un chiste para un país. Claro. El consumo de carne per cápita fue el más bajo de los últimos 100 años, Charlie. La gente está consumiendo alimentos de segunda marca. La gente está, para sobrevivir, el que quedó agarrado un poco de la clase media, se atrasan las expensas, no paga el ABL, los alquileres sí, aparte con una cifra, lo que estás diciendo, una cifra impresionante, el porcentaje de justamente de clase media que no está pagando las expensas. No, y aparte los seguros de los coches, por ejemplo, están atrasadísimos. Antes de la cuarentena había cifras que en la provincia de Buenos Aires más del 50% de la gente no pagaba el seguro. ¿Viste? Van con coches sin arreglar, los frenos más o menos, las luces no, el seguro no, bueno, no importa. Ahora la clase media está sobreviviendo de la manera que puede. Fíjate vos, cuando vas a comprar el pedal de la tarjeta de crédito, que dicho sea de paso, pagás el mínimo y te asesinan con la tasa de refinanciación, que está entre el 80 y 100%. Una cosa que es un escándalo, de lo cual esa deuda no salís más. Entonces pregunto, si en definitiva, ¿qué es lo que provocó? Porque esto lo provocó una visión desacertada, y soy muy generoso y muy ético, y digo desacertada por no decir otro epíteto, respecto de la clase política argentina a través de las décadas. Porque la verdad es que se dedicaron a edificar un Estado que no se puede pagar. Señoras y señores, le quiero decir que no es un tema de ideología. El Estado que consume más del 40% del PBI, Argentina no lo puede pagar. Entonces, ¿qué hace para sostenerlo? Y dice, ¿cómo que no lo puede pagar? Si cada vez hay más empleados públicos. Es muy fácil. ¿Sabes lo que hace? Emite plata y te enchufa un 52% de inflación. ¿Sabes lo que hace? Cuando no emite, pide préstamo. Te endeuda de deuda que luego tenés que ir al default y luego, en definitiva, no la podés pagar. Si creen en Dios, un paga Dios te hacen. Claro. Dólares no tiene. Argentina, entonces, cuando tiene los dólares, al exportador le pagan $1, que es un chiste, en teoría 100 pesos, menos las retenciones que correspondan en el caso, y la verdad que hoy el paralelo está en 185 mangos, el contado con liqui, que es el dólar oficial, es un 168, el otro dólar, que es el CENEVI, está en también 170 pesos,
O sea que Argentina vive una mentira. Argentina es un chamullo. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Y quiero que me escuchen bien. ¿Por qué yo insisto en este tema? La verdad que yo no me dedico a la política, soy simplemente un analista y trato de dar opiniones, pero generalmente las opiniones están basadas en observaciones de la realidad y en hechos técnicos. Yo voy a decir lo siguiente. Cuando hoy, por ejemplo, estaba viendo la pelea que había, por ejemplo, en el conurbano, de la bronca que tienen los intendentes porque no pudieron poner a los pollos de ellos en las listas y todos estaban enojados con Máximo, con quien sea. Mirá la imbecilidad que se está, como si el candidato que pone Máximo va a ser mejor que el candidato que pone un intendente. No sirve ninguno. ¿Y sabes por qué no sirve ninguno? Porque acá lo que hay que discutir, que este país está roto, esta economía está destruida, la gente le hicieron polvo, le hicieron papilla. Este país hay que volverlo a poner de pie, y no es el Estado el que lo va a poner de pie, es la política la que lo tiene que volver a poner de pie. Y digo, si la oposición cree que simplemente ganando las elecciones en algún momento va a poder arreglarlo, están equivocados. Y si la actual fuerza gobernante cree que va a sacar el país adelante, bueno, fíjense lo que lograron. Se consume cada vez menos carne, bronca por todos lados, la pobreza crece, el Banco Central está reventado, la gente está destruida. ¿A quién van a engañar diciendo que con nosotros se comía? No se come más, chicos, no se come más, sobre todo la mentira ya no se come más. Ahora, si algunos por motivos que yo puedo entender siguen votando a quien le regala un mango, están eternizando la esclavitud. Acá hay que crear trabajo. Y es curioso porque hoy, día 26 de julio, se cumplen 69 años del fallecimiento de Evita Perón. ¿Por qué comento esto? La abanderada de los pobres, si se despertara hoy, se quisiera morir de nuevo. ¿Por qué se quisiera morir de nuevo? Fíjate la pobreza en la cual ha sido sumido esta abanderada de los pobres. Porque la verdad que hay que reconocer que vos seas o no peronista o justicialista, la mujer fue un hecho político, un antes y un después. Fue un antes y un después. La aparición de ella marcó un signo político en la República Argentina. De esto nadie lo puede negar. Cuando vos, por ejemplo, ves la lucha que ella tenía, lo que declamaba, fíjate vos, Charlie, en lo que contrastarlo con lo que yo te estoy diciendo, y no son opiniones mías, son datos que los podés contrastar. La clase media se destruyó. La clase alta, una parte se perdió. La media alta quedó agarrada en lo que pudo. La clase media, que era media y media baja, se fue a la pobreza. Porque ¿cuál es la cantera que alimenta a los nuevos pobres? La clase media, las clases que vienen de arriba. Si vos no tenés trabajo, si las empresas se van, si nadie se quiere quedar, si los chicos cada vez están en la ignorancia, y vos le seguís mintiendo, y los de arriba viven como reyes, porque la clase política se transformó prácticamente como si fuera un tumor espantoso, no porque la política no tiene que existir. Digo, claro que tiene que existir, porque la política tiene que sacar a la gente de la desesperanza, pero no estos políticos que son en promedio ignorantes, agarrados por una remuneración porque se transformó en un pase para ser o una salida a laborar o para ser millonario. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, y hay muchos de ellos que se van millonarios, ¿no? Entonces acá ahora, ¿sobre qué bases hay que juntarse? Hay que establecer política de Estado. Repito, ¿cuáles son los 5 o 6 puntos básicos? El Estado tiene que proveer educación. Es fundamental la educación. No se puede creer un país que vamos a tener una legión de ignorantes. Segundo, hay que fomentar las condiciones para que exista el empleo privado, para lo cual hace falta que el Estado se dedique a lo básico y se achique en lo que no hace falta. ¿Qué es lo básico? Salud, educación, justicia y seguridad, y promover los incentivos para que el ambiente de negocio sea el adecuado. Claro. ¿No es así? El Estado no puede ser pagado con más del 40% del gasto público, no se puede pagar. Y hay que decir, señoras y señores, ustedes están sobrando.
Hay que volver a rearmar el país. Ahora, si esto no te gusta y no querés largar el queso, como decimos acá, bueno, no te preocupes, vamos a seguir dentro de unos años, y Charlie y yo seguimos con este programa, hablando que la pobreza es el 60, 65, 70, y yo pregunto, ¿cómo vas a manejar un país con 70% de pobreza? Si ya en algunos lugares, algunas provincias tienen más de 55. ¿A quién le vas a dar de comer? ¿Cómo va a ser esa persona si no sabe ni leer ni escribir? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Un país. Entonces, ¿a dónde vamos? A no solamente una implosión, una explosión social de imposible contención. Fíjate vos, el mundo está además avanzando en lo que se denomina reforma de quinta generación o inteligencia artificial. Los sindicatos prácticamente van a tender a desaparecer. Y sin embargo, ellos viven como grandes millonarios. Hay sindicalistas muy importantes, muy buenos. Atención, también hay que decirlo. Y hay otros que son una mafia que se dedican únicamente a acumular situaciones de poder y de cifras escandalosas y obscenas de riqueza. ¿No es así? Un país que tiene más de 6 millones de personas viviendo, trabajando en negro, que no tienen acceso ni a aguinaldo, ni a jubilación, ni atención médica. El tema de salud ¿Pero de tan qué estamos importante hablando? que estábamos hablando. Te pregunto, cuando nuestros abuelos vinieron de los barcos, hasta había hospitales que ellos saben, diferentes comunidades, el hospital español, el hospital italiano, el subsiste, el hospital israelita. ¿Cuántos hospitales en serio se han construido en los últimos 20 años? Pero en serio, ¿cuántos hospitales se han construido? Prácticamente nada. Entonces, pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pretenden hacer? Argentinos a las cosas. Por eso yo siempre digo, señoras y señores, no estamos acá hablando de una elección. Acá se pusieron contentos quién quedó enganchado en una lista, quién no quedó, que el concejal puso sus pollos, no puso. No sirve ninguno. El sistema no sirve. El sistema se pudrió.